¿Cómo editar una revista en Illustrator? Primero tenemos que abrir la mesa de trabajo, o bueno, mejor dicho, crear la mesa de trabajo, y para eso seleccionamos la dimensión. En este caso va a ser A4 y va a ser 210 por 297 milímetros, que es la dimensión establecida y que es el mismo formato que usamos en InDesign. Y luego vamos a asegurarnos el color. En el caso del modo de color, la diferencia, acá hay dos. La diferencia entre RGB y CMYK es que uno es para versión impresa, el CMYK, que es el que vamos a utilizar, dado que bueno, en algún momento se espera que la revista tenga alguna difusión impresa o se vaya a imprimir para tener algún archivo, ¿no? Más que todo RGB se usa para archivos digitales. Bien, con ello seleccionamos que la calidad de la imagen sea alta, para que esta, cuando se suba al InDesign, o bueno, si es que se va a editar directamente aquí, tenga una buena definición. Y bueno, lo demás ya está. Se le puede cambiar el título, por el momento lo vamos a dejar en efecto y ponemos crear. Aparece la nueva imagen, bueno, la nueva mesa de trabajo, y lo que vamos a hacer ahorita es abrir la plantilla para que todos podamos usar los mismos márgenes y columnas. Para ello, escogemos la que preferimos. Por el momento yo voy a usar una plantilla transparente que tiene líneas de color rosa. Al abrirlo, esto se va a ajustar automáticamente. Y bueno, para mí, yo sí las logro apreciar. No sé si en el video se puede apreciar, pero no hay problema. Voy a abrir la otra que tiene unas líneas negras. Ya tiene unas líneas negras. Y bueno, tiene un fondo blanco. Al final no importa mucho el fondo, porque se va a trabajar como capas. Es decir, esto es el fondo. Entonces ya tenemos las dimensiones de la página. Ahora lo que vamos a hacer es ir a capas y vamos a bloquear esta capa, cosa que ya no se puede editar, modificar y no la perdamos en el proceso. Vamos a abrir una nueva capa y la vamos a dejar como capa 2. Dependiendo de si ustedes desean que se vea con esta intensidad las guías, lo pueden dejar, o pueden ir otra vez a esta capa, la capa 1, vamos a la plantilla, y en propiedades, bueno, previo a ello tenemos que desbloquearla. Propiedades, vamos a seleccionar y aquí en opacidad lo podemos ir bajando. Si gustamos podemos trabajarla esta cantidad o no. Por el momento lo voy a dejar así para que se pueda visualizar. Y bueno, luego la bloqueamos para no poder editarla y poder hacer nuestras ediciones respectivas. En esta capa ya está permitido dibujar figuras, etc. ¿Ya? Por ejemplo, voy a dar voy a agregar una representación. Vamos a abrir una imagen, por ejemplo, esta imagen de la malaria, una infografía acerca de la malaria. Te la va a abrir en otra ventana. Entonces lo que tenemos que hacer, ya que esto es una imagen, lo que tenemos que hacer es copiar, control C, o directamente pueden poner aquí en edición, copiar, y luego esto es llevado a nuestra plantilla. Ya tenemos una nueva capa que es lo que va a alojar la imagen. Si ustedes gustan pueden ir modificando el nombre de la capa. En este caso le puedo poner imagen malaria, y en el caso de capa 1 le puedo poner plantilla para que no se me pierdan en el proceso. Luego, si quiero modificar el tamaño porque notoriamente es más grande que nuestra mesa de trabajo, presionamos la tecla E que está en nuestro teclado y quitamos esto. Bueno, ahorita está deseleccionado restringir, entonces al seleccionarlo se quita la línea de las cadenas y ahora sí están restringidas las dimensiones. Entonces estamos en esta capa de esa imagen porque hace un momento no se podía editar. Bueno, parece que sí ahorita, pero digamos que estoy en esta capa, no me va a dejar editar. Entonces tenemos que asegurarnos que estamos en la capa correcta. Redimensionamos y por ejemplo yo quiero que ocupe esta ubicación y quiero que esté en esta ubicación. ¿Para qué sirven esas líneas guías?
básicamente, luego de redimensionar, presionamos la tecla escape, o si no, la letra V, que es la abreviatura para esta herramienta de selección, o si no, directamente desde este panel. Ya, entonces, ¿para qué sirven estas guías? Ya, principalmente para que el texto esté alineado, y como somos varias personas que editamos y elaboramos estos diseños, es para que todos nuestros textos aparezcan con un mismo margen. Es decir, generalmente un texto, que voy a esperar a que se abra, no sé, ahí está. Por ejemplo, un texto puede estar ubicado a ver, un momentito mientras que lo arreglo. Ya, un texto puede estar ubicado en este espacio, que le vamos a llamar columnas, espacio, columna, espacio. ¿Ya? El texto puede estar dentro de cada una de las columnas, pero la idea es que no sobrepase los pequeños espacios que hay entre ellas. O sea, por ejemplo, si quiero poner el texto así, estaría mal, o bueno, no sería lo adecuado, porque bueno, cuando ya se tenga la revista completa, se va a ver que tiene un estilo diferente. Si bien es cierto, hay bastante libertad para que cada uno siga un estilo de diseño, de todas maneras tenemos que tener cierta unidad, y eso lo logramos usando los mismos márgenes, las mismas dimensiones, ¿no? Entonces, para ello volvemos a este tamaño, y bueno, si queremos tener la idea de cómo se va a ver en InDesign, lo que podemos hacer es seleccionar y poner para el texto se usa la fuente Minion, que tengo bastantes minions. Minion regular, no sé por qué tengo varios, por ejemplo, usamos la Minion, la fuente Minion, y en tamaño 11. Y también debemos asegurarnos que el texto esté alineado, es decir, que esté justificado, ¿no? En este caso usamos esta justificación que tiene que al final alinea la última línea a la derecha para que se vea un poco más natural, porque si se alinea así, se van a quedar unos espacios vacíos. Se alinea con esto. ¿Y cómo es que tienes esta ventana si es que no la ves? En el panel ventanas te permite tener abrir diferentes ventanas que te van a permitir ver. Por ejemplo, en este caso, estas ventanas son las de texto, parece. La ventana de propiedades, símbolos, texto. Ahí está, apareció. Texto, y tienes carácter, estilo de carácter y estilos de párrafo. En este caso es estilo de párrafo, el que parece una P, y carácter, si no me equivoco. Si uno se pone encima de estas pestañitas, va a ver cuáles son las que tienen activadas. Uno lo puede configurar según lo que más le parezca, según la facilidad en el espacio de trabajo. Luego, en algunos textos se agrega una letra capital, pero me parece que aquí no se puede hacer. Sí se puede hacer en InDesign, pero acá no. Entonces, bien, se puede mantener sin la letra capital, porque la verdad no hay ningún problema. La verdad es que no agrega mucho espacio, así que no lo vería tan necesario. Y bueno, por otro lado, algo que añadir es que en los textos a veces los autores olvidan de poner un enter entre cada párrafo, entonces eso por favor agréguenlo. Bien, entonces ya tengo parte de mi texto. A ver, por ejemplo, voy a agregar otro cuadro de texto por acá y otro cuadro de texto por acá. Son mis 3 textos acerca de la malaria, y los voy a ajustar un poquito mejor porque se están yendo de lado. Aquí, acá, aquí, ya está. Entonces más o menos los cuadro con mi guía,
Ya tengo una idea de cómo se va a ver mi texto ahora. Digamos que ya no quiero que esté o la podemos dejar en este espacio, o digamos que ya no queremos que esté ahí y queremos que vaya abajo y de repente que vaya a la mitad del texto. Entonces voy a poner aquí para tener un poco más de texto. Voy a agregar un poco más. A ver, aquí voy a copiar y ya. Cuando les aparece esta ventanita, este más pequeño, quiere indicar que el texto, todo el texto no cabe dentro de ese recuadro, entonces tengo que dibujar otra pestaña. Entonces lo dibujas en otro espacio. Bueno, y te va a indicar que este texto es la continuación del otro. Para eso sirve esa línea roja, pero en realidad no se va a ver. Bien, entonces como les decía, yo quiero que esa imagen se vea en medio. ¿Ya? Hay dos maneras. Una de ellas es que haga el texto más pequeño acá y luego lo edite, lo mueva acá, y con eso pueda ver la continuidad. O sea, cuando se deselecciona desaparece esa línea roja, y luego esto, como bueno, ha quedado pequeño, selecciono este más y van a ver que el cursor cambia. Ahora, digamos, antes se ve así como una flechita negra, pero si uno hace clic en el más, ahora es como una flechita chiquita con un párrafo, y eso indica que contiene el texto, o no es necesario dibujar el texto en otro recuadro. Entonces ya está. Entonces y ya está. Tenemos el siguiente párrafo y vemos esto es lo mismo. Entonces quiero que esto sea un poco más pequeño y agrego la información acá abajo. Por ejemplo, ¿no? Ya, bueno. Para fines prácticos, bueno, vamos a dejar este más. Ya, así de esa manera voy modificando el texto. Y ahora bien, ya está bien. Cuadré mi texto, ya se ve bien. ¿Qué pasa si quiero agregar una imagen y quiero que se ciña el texto? Entonces voy a poner una imagen de ejemplo. Vamos a usar este macaco en un fondo transparente. Al abrir otra vez se va a ir a otra ventana, y lo que tenemos que hacer es seleccionarlo. Para eso he presionado la tecla V para poder, que es la herramienta de selección. Y bueno, acá no se ve mucho porque la imagen es realmente grande, para eso no se puede alejar, y puede presionar control menos, o aquí en esta barrita también lo puedo hacer, control C. Y como recomendación, cada que vas a agregar algo nuevo puedes ponerle una nueva capa 3, y agrego la imagen. Entonces voy a redimensionar la imagen, presiono la tecla E, restringo las dimensiones y muevo el mono. Y por ejemplo lo puedo poner acá, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por un momento porque me acabo de dar cuenta que he cometido un error, y ese es que no he creado una capa de texto, ¿no? Entonces esta capa de texto es a donde voy a mover todos estos, porque digamos que ya no quiero esa imagen de malaria, entonces se me ocurre eliminar esta capa, pero no me di cuenta que está en texto, entonces todo se va a borrar. Y si bien es cierto, puedes poner control Z, es mejor prevenir a lamentarse. Entonces toda mi capa de texto está ahí. Otra ventaja es que también puedo ocultar todo el texto si es que yo quiero arreglar la imagen de fondo, si es que quiero agregar más imágenes y ver cómo queda, y luego encima de eso va a ir el texto, entonces puedo verlo de esa manera. Ok, entonces digamos que quiero ceñir el texto alrededor del mono, y porque el mono va a ir acá, no, hay que ponerlo en un sitio donde realmente fastidie. Ahí, por ejemplo, quiero que vaya justo encima de la cabeza del mono. Entonces lo que hay que hacer, esto sí se puede hacer en InDesign, que es el calco de imagen, que es ceñir el texto alrededor de la figura. O sea, uno selecciona la figura y cuando tiene un espacio vacío, o sea, las imágenes que tienen fondo transparente,
alrededor de ella se va a situar el texto, ¿no? Alrededor del espacio vacío, o sea, es un espacio que no contiene información, no hay una imagen ahí, entonces el texto se posiciona sobre esto. Pero eso se puede hacer en InDesign. En este caso, dado que no tenemos InDesign, lo que podemos hacer es algo práctico y es agregarle puntos al texto, perdón, al cuadro de texto. Por ejemplo, uno se va acá, me acerco porque no se ve muy bien de lejos, y cuando uno presiona esta tecla que es selección directa o de frente a la tecla A, va a permitir, haciendo doble clic, porque si no se va a mover todo el recuadro, haciendo doble clic te va a permitir modificar cómo es la figura del texto. Entonces yo quiero que salga una especie de curvas. Para eso no sé si está permitido agregar curvas. A ver, vamos a ver. En mi opinión, herramienta pluma. Lo que sí puedo agregar son puntos al texto, me parece. Ahora vamos a intentar editar. Sí, ya podemos editar el texto, ya lo podemos modificar. Mira, acá faltó un punto. Acá, y lo podemos ir armando en función del espacio. No, yo quiero que quede sobre la cabeza del mono en este caso. Entonces voy a seguir agregando. Esta herramienta se llama pluma y tiene varias herramientas dentro. Generalmente cuando uno ya tiene la herramienta pluma tiene dos opciones. Uno es agregar puntos, como estoy haciendo ahorita, o el segundo es eliminar puntos. Y para eso, ese asterisco que tiene la herramienta pluma por defecto se va a volver un menos. Entonces se borra. Y me permite borrar los puntos. O devolverlos, ¿no? En este caso. Por ejemplo, quiero editar. Y aquí también quiero ponerle un poco de doblez. Luego, bueno, al parecer no me permite hacerlo curvo, pero se puede aplicar lo mismo que los polígonos. Mientras más puntos tenga, mejor voy a poder editar las curvas, ¿no? Entonces esto, bueno, cabe recalcar que hay que hacer doble clic primero para poder mover los puntos, porque si no se va a mover todo. Pero también decirles que esto es solo para cuadrar el texto, porque al final se va a agregar InDesign, ¿ok? Y con InDesign lo que yo hago es agregarlo con el espacio, bueno, con la herramienta que tiene por defecto, o lo otro es agregarle con también una serie de puntos, que no es muy diferente a lo que estamos haciendo ahorita. Y con esto voy cuadrando el texto, porque si se dan cuenta, si el texto lo dejo aquí mucho tiempo, entonces se mueve, o este ut se parece como dos letras separadas, pero ya no es. Este puntito que ven aquí nos sirve para suavizar el vértice, y es lo que estaba buscando. No me había dado cuenta. Ya, este vértice, pues acá te permite suavizar un poco el espacio. En este caso no estoy poniendo radio, y como van a ver se mantiene igual, pero si uno le va aumentando, ya vemos que cambia un poco. También podemos previsualizar con este tipo de redondeo. Son dos distintos redondeos, o según la curva que uno quiere. También puede tener diferentes tipos de vértices, ¿no? Entonces, ok. Y acá también pones por ejemplo, aquí ya estoy suavizando, y así puedo ir suavizando según los puntos. O también no me permite. Hubo un momento en el que aparecieron todos los puntos, no sé cómo lo hice, pero ya parece que no aparecen todos los puntos a la vez. Entonces lo que hay que hacer es ir punto por punto y ya. Pero como los recalco, de preferencia el texto va a ser agregado en InDesign, porque tiene una mejor calidad. De todas maneras se nota cuando uno agrega el texto en Illustrator, y eso lo pasa a InDesign. Entonces, solo para tener una mejor calidad de texto, el texto se agregaría en InDesign,
pero con la plantilla que ya ustedes me dan. Es decir, yo no la agregaría, o la persona que está encargada ya no agregaría libremente, sino seguiría lo que ustedes le indican. Y así uno va calculando el espacio con el fondo que uno quisiera. Bien, ahora sigue otro tema, que es el título. El título sí puede ser, de todas maneras uno sigue con la herramienta texto, y ahora vamos a agregar una nueva capa que se va a llamar título. Bien, entonces en esta nueva capa vamos a dejarlo como Lorem Ipsum por el momento. Vamos a hacerlo más grande. En este caso de las letras también es la misma acción. Si queremos mantener la proporción del texto, entonces ponemos en restringir, seleccionamos restringir y bueno, aumentamos, porque como vieron hace un momento, si esto no está, el texto se redimensiona. Entonces no necesariamente, dependiendo cómo uno quiera la tipografía, es el resultado que está buscando. Seguido de ello, podemos editar el tipo de texto. En este caso yo le voy a poner esta, que es source code, porque de repente es un texto sobre bueno, esto me da una idea de texto sobre informática y eso. Ya vamos a seguir con el tema de la malaria y monos. Okay, entonces de repente tiene que ver algo con salud y de repente con medio ambiente. Entonces tienen que hacer una tipografía que dé esa idea y que también combine con la tipografía que se ha escogido para el cuerpo del texto, que en este caso era Mini Pro. Entonces de repente esta podría ser como un encabezado para llamar la atención, porque todas las letras están en mayúscula. También podemos usar esta, que es más delgada, pero también da una idea de algo contemporáneo. No sé, la verdad es que la interpretación es libre y puede escogerse según el criterio y que esté acorde, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente voy a usar un Comic Sans para una noticia sobre toxicidad, no tendría sentido. Tal vez para toxicidad puedo usar esto, que tiene que ver algo más con manchas, y así sucesivamente. Entonces uno va buscando. Por el momento lo voy a dejar como esta. Ese es el título y ya. Entonces, si uno de repente quiere agregarle algún diseño, también lo puede hacer. Digamos que quiero una especie de una serpiente que esté dando la vuelta encima del texto, ¿ya? Una especie de serpiente o algo así. Entonces está así y así y así. ¿Ya? Entonces una curva, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer primero es que no quiero que tenga fondo porque es un adorno. Y bueno, entonces ahora le cambio aquí, porque este cuadrado indica el relleno de toda la figura y este cuadrado indica, bueno, este recuadro significa que solo está coloreándose el trazo. Estaba en la ventana capas, ahora en la ventana propiedades puedo modificar el tamaño, etc. Y al cambiar, bueno, yo otra vez no he hecho una nueva capa que podríamos poner decoración del título, por ejemplo. Y puedo mover esto a una nueva capa, o lo que puedo hacer es subir el título para que esto quede debajo, ¿no? O sea, hay dos opciones según la cantidad de capas que uno tenga, y con ello también podemos cambiar el color. Por ejemplo, quiero que sea rojo. Okay. Entonces ahora se ve más claro que esta capa ya está detrás, ¿no? Entonces ya no hay problema. Y así pueden ir probando con las diferentes opciones. La herramienta pincel normalmente no está disponible. La herramienta pincel te permite dibujar, pero yo les recomendaría que esto sea en el caso que uses Photoshop y quieras dibujar, es una mejor herramienta que Illustrator. Generalmente Illustrator sirve para tener imágenes vectorizadas. Es decir que, bueno, la diferencia entre un vector
La principal diferencia es que en tu área, en tu mesa de trabajo, cuando estás editando, por más que te acerques, no vas a tener píxeles, o sea, no van a hacer esos cuadraditos, a diferencia de una imagen normal. Por ejemplo, esta, la guía, es una imagen, y si yo, bueno, en este caso no sucede, pero por ejemplo, bueno, en este caso no sucede porque es una imagen de alta calidad. Y bueno, acá sí pueden ver los píxeles, entonces esta ya es una imagen normal. Y esa es la principal diferencia. Esta es la ventaja de Illustrator, que te permite redimensionar esto. ¿Cómo es que redimensiona? Eso, vamos a suponer que ya terminaste el diseño. Entonces, ya está todo listo, entonces lo guardas y lo guardas, o sea, lo guardas como un original, como una copia, o puedes seguir un seguimiento de versiones. Y luego esto lo pones en exportar y en guardar. Tienes 3 versiones para exportar. Exportar para pantallas, que te permite, si es que tienes varias mesas de trabajo, exportarlas como imágenes individuales, PNG, JPG o PDF o SVG, según el formato que uno desea, y ya te permite crear una carpeta, cosa que lo tienes organizado. ¿Ya? Y también le puedes escalar 2, 3, 4, la escala que uno lo configure. Y pues, finalmente pone exportar mesa de trabajo. Esto es útil si uno tiene varias mesas de trabajo, es decir, si estás trabajando con varias imágenes. ¿Cómo es que agregas una mesa de trabajo? ¿Cómo es que haces eso? Ya. Por ejemplo, vamos a volver a la herramienta seleccionar y acá vamos a ir a la ventana. Vamos a ir a la ventana mesas de trabajo y te va a abrir este recuadro. Uno lo puede agregar aquí por comodidad. Este que son 2 recuadritos pequeños. Ya, esa mesa de trabajo lo puede agregar. Puedes agregar infinidad de mesas de trabajo realmente. Y esos márgenes uno los puede modificar. ¿Cómo es que modifica esos márgenes? Básicamente es así. Bueno, al agregar mesas de trabajo, uno ya le puede cambiar el nombre por si quiere ya modificar su archivo y tenerlo listo. Cuando se exporte ya te dice página 1 de tal área, etc. Entonces ya uno lo tiene listo y se exporta con ese nombre. Si no, va a exportarse como defecto y uno lo puede editar. Bien, ¿cómo es que cambio las dimensiones de una mesa de trabajo? Se entra con las teclas Mayús O. Y es decir, Mayús es la que está por encima de Control. Es una flechita hacia arriba y esa junto con O se presiona al mismo tiempo y va para cambiar la mesa de trabajo a lo que estás viendo ahorita en la pantalla. Con esto uno puede seleccionar la mesa de trabajo que está usando y la puede mover. Digamos, quiero hacer un pliego, o sea, 2 imágenes. Entonces ya tengo las dos mesas de trabajo. Es decir, quiero trabajar en una hoja, digamos, si A4 es la normal, la convencional, la hoja Bond, ya un A3 serían las 2 pliegos, ¿no? Como cuando uno normalmente abre una revista, tiene los 2 pliegos y ve una imagen entera, entonces lo puede ver ahí. Seguido a ello, acá también puedo tener otro par y lo voy organizando, o simplemente esto queda vacío. ¿Ok? Ese es como uno agrega la mesa de trabajo y cuando ya cree que está listo, pone escape. Y bien, acá puedes trabajar 2 imágenes. Y también para esta mesa de trabajo también recomiendo que creen sus propias capas. Por ejemplo, la capa 7 va a ser la mesa de trabajo 2 y va a ser la plantilla. O lo que pueden hacer es desbloquear la plantilla y vamos a agregar otra plantilla en la misma capa de la plantilla y la cuadramos y voilà. Ya, entonces más bien aquí es donde edito. Por ejemplo, la que está seleccionado, por ejemplo, ven un cuadradito azul al final, ya, la que está seleccionada ahorita es la que está representada por el cuadradito azul y esa la voy a llamar mesa de trabajo 2. En cambio, si voy a esta y yo selecciono esta, ahora ven que el cuadradito, bueno, selecciono la otra plantilla, ven que el cuadradito ha cambiado y ahora esto va a ser la mesa de trabajo 1. Listo. Y
Ok, entonces vuelvo a lo mismo, lo bloqueo para que no se mueva, no se edite y continúo con mi trabajo editando, modificando. Okay. Lo que sigue ahora es exportar. Digamos que esta es una imagen en la cual tengo un fondo degradé y que también lo puedo agregar con esta herramienta. Claro que no en la capa de plantilla, que es la que me sitúo ahorita y no me va a dejar trabajar. Vamos a cambiar esta, vamos a ponerle degradé fondo. Entonces supongo que tengo la herramienta degradé y me voy acá. Y por alguna razón no me deja editar. No me explico por qué, pero bueno. Ya, primero tenía que dibujar la forma. Voy a dibujar un cuadrado y voy a ponerle de fondo, bueno, ponerle un fondo verde para que se note mucho. Fondo azulito, ok. Ya tiene un fondo. Entonces esto lo voy a poner debajo de todas las capas porque la idea es que sea un fondo. Y también puedo agregar un degradé sobre esta figura. Para eso tengo que dibujarlo. Y ahí la gran pregunta. ¿Cómo es que logro dibujar el degradé? Creo que esto sería una sesión para otra ocasión. Porque la verdad no tengo idea. Nunca he sido buena con los degradés. Ok, pero bien. Entonces capta la idea, ¿no? En este caso que si uno quisiera... si uno quisiera que de todas maneras pueda ver la plantilla, entonces simplemente esto se va debajo de la plantilla y ahora voy a poder volver a editar la plantilla y voy a poner propiedades y ahora sí quiero ver el fondo. Entonces le bajo la opacidad a digamos 20. Bueno, en este caso estoy trabajando con el fondo porque miren, justo está el relleno. Entonces tengo que seleccionar la plantilla, tengo que seleccionar ambas imágenes. ¿Dónde están? Esta y esta, y ahora en propiedades puedo modificar la opacidad. Quiero que esté en un 47% para poder ver el fondo, y también a la vez quiero que mi fondo, mi decoración de título, mi rectángulo, que esto debería estar en otra capa. No. ¿Y a dónde se ha ido la capa? Ven, nunca lo llegué a mover, ya se quedó ahí. Entonces esto le vamos a poner fondo. Ok. Esta capa que no me sirve la vamos a botar antes que nos confundamos. Entonces este fondo, primero voy a deseleccionar lo que ya está seleccionado. Y ahora voy a ir a esta capa. Voy a entrar acá, cancelar. Voy a desaparecer esto porque ahorita no me interesa y voy a seleccionar rectángulo. Y voy a bajar la opacidad porque no quiero que sea tan fuerte el color. Ahí puede ser. Ya. Ok, entonces en capas voy a volver a poner y listo. Continuar. Entonces para continuar, ahora lo que hay que hacer es exportar la imagen. Bueno, ahora que tenemos varias mesas de trabajo, exportar para pantallas, ya que tenemos más de dos, entonces es útil. La podemos exportar como imágenes individuales, como imágenes individuales, como archivos PDF. En esta ocasión, si es que se va a pasar a InDesign, es preferible pasarlas como imágenes individuales, ya que ya tienen la dimensión adecuada, no es necesario cambiar la imagen. ¿Okay? Entonces, en este caso sí sería importante, pero sigamos con el caso anterior en el cual solo había una imagen, ya solo se va a exportar esta que es de mi interés. Si se dan cuenta, tiene esos cuadraditos de fondo, eso no se va a ver cuando se agregue al InDesign. Y recordemos que tenemos que desactivar desaparecer el texto, porque al final eso se va a agregar en InDesign. Pero para facilitarme el trabajo, por favor, exporten una imagen con texto y otra sin texto para tener como guía su imagen con texto y agregar los recuadros. Porque si no va a ser un poco más complicado yo imaginarme y estar calculando. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo sin texto y el título tampoco va a estar. Y bueno, como he hecho mi decoración del título,
decoración del título. Eso es lo que pasa si no separo las capas. Voy a mover este trazado, decoración del título, y voy a desaparecer esto. Ok, tengo todas las imágenes y ahora sí voy a poner en exportar, guardar para web, y lo que voy a hacer es, ya que tiene las dimensiones, si bien es cierto es un poco pequeño, pero sí tiene las dimensiones, por si acaso lo voy a poner 200%. ¿En algo afecta? No mucho, porque al final en el InDesign se va a agregar, o sea, como ya tiene la dimensión alto por ancho, entonces en el InDesign ya se va a poder cambiar el tamaño y no va a haber alguna modificación, no va a generar ningún problema. Recuerden que este símbolo, esa cadena, significa que tienen que mantenerse las proporciones. Si esto está desactivado quiere decir que no se van a mantener, ¿no? Entonces ya, cuando ya esto se cambió, quiere decir que está lista el tamaño. Y esta es la ventaja de Illustrator realmente, que uno puede cambiar hasta 500% y la calidad va a mantenerse. Aquí también, si uno selecciona, va a salir con un fondo del color que es. Y miren, no me había dado cuenta que estamos omitiendo algo interesante, que es que también tienen que desaparecer la plantilla cuando van a exportar, porque si no, cuando lo ponga, va a aparecer ahí, ¿ya? Entonces, ahora sí, la imagen ya está lista, voy a poner 200%, y la cuarta del tamaño en la mesa de trabajo, ya está, perfecto. No, déjenlo así como está por defecto. Si gustan que esta imagen sea transparente, la pueden poner así, o si es que ya ustedes quieren que salga de ese color en particular, ya. La verdad es que el tono sí no va a variar mucho porque el fondo del InDesign también es blanco, entonces va a salir de ese color cuando se ponga. La única diferencia es en el peso del archivo. Cuando es transparente es un poco más pesado al parecer. Yo esperaría que sea al revés, pero bueno. Entonces ahí tienen para escoger y podemos poner en guardar. Guardar y uno le pone el nombre. Digamos que este es, por favor póngame el nombre de la página, cosa que sí me es más fácil encontrarla. Puedo poner página 75, columna, biología. Y nada más, porque ya te va a agregar el formato en PNG, porque acá, bueno, acá ya te están dando formatos predeterminados y uno puede agregar. PNG 24 y 8, la diferencia me parece que es la cantidad de colores que usa para elaborar la imagen. Y ya, este es el fondo. Por ejemplo, si le pongo negro, va a salir con esa tonalidad. Es lo que les decía. Al final el fondo de InDesign también es blanco, entonces no va a haber mucha diferencia si se le pone transparente o no. Okay. Sí habría diferencia si es que esto si es que a pesar de que ya elaboró la imagen, esta va a quedar o sea, va a haber otro fondo en el InDesign, pero habría que coordinar. Okay, el nombre, bueno, puedo ponerle PNG 24. Pero para eso tiene que, ahí sí ser transparente, las imágenes PNG sí son transparentes. Puedo poner una JPG alto y así ir jugando con las dimensiones y ver con cuál queda mejor. Ok, por el momento vamos a dejarlo en PNG 24, que es como yo estoy exportando, con un porcentaje de 200%. Vamos a poner guardar y vamos a ponerle el número de página 75, ¿no? Ejemplo, página 13, columna, si quieren pongan columna, una abreviación, mínimo 3 letras por la abreviación, un poco más. La idea es que me dé la idea que es una columna, una reseña, una noticia u otra cosa. Columna y el área de biología. Con esto puedes guardar y ya está. La imagen está lista para usarse. De repente hay que hacer modificaciones, entonces les recomiendo guardar el archivo por al menos un par de meses y no lo borren, según lo que sea necesario hacer las modificaciones, y para eso pone aquí archivo, guardar y guardar en el ordenador.
y seleccioné esta opción que es ahí, Illustrator, para poder editarlo. Poner plantilla 4, por ejemplo, lo voy a dejar ahí, ya, porque este archivo lo voy a subir a la carpeta compartida. Ya, entonces aquí uno configura cómo va a ser este Illustrator. Generalmente este es para un Illustrator 2020, pero si ustedes tienen otra versión de Illustrator también se puede modificar y subirla según ese requerimiento. Y ya. Ok, esperamos un rato. Aquí según la versión de Illustrator va a aparecer una bolita, creo que también aparecen como unas filas que se van llenando, etcétera. Entonces eso sería todo para poder armar la imagen. En este caso en Illustrator la imagen, o sea, se carga, me parece que se carga dentro de esto, o sea, no es que tenga vínculos, o sea, por ejemplo InDesign elabora vínculos, es decir, dentro del archivo InDesign no es que estén cargadas todas las imágenes y va a ser un archivo súper pesado, no, eso no sucede, sino que lo que hace es usar el vínculo y como que te muestra la imagen, una copia de la imagen, pero usando el vínculo que está en tu computadora, y eso hace que sea un poco menos pesado para editar y tener como las 1000 páginas. En cambio Illustrator no, Illustrator sí te está guardando la imagen dentro del archivo, entonces eso va a hacer que pese un poco más según también el peso de la imagen que estés agregando, según la cantidad de texto, según si vas a usar imágenes 3D. Entonces así es como se va modificando. Entonces yo les invito a que sigan practicando Illustrator y vean todas las ventajas que se pueden hacer con este programa, que si bien es cierto este se complementa muy bien con el Photoshop. La verdad es que es una herramienta muy completa para poder elaborar revistas o elaborar imágenes o pósters que también son de su interés para publicaciones científicas. Y bueno, eso es otro tema, ¿no? También es muy bueno para elaborar imágenes científicas. El Photoshop sí es útil, pero más que todo en el caso de fotografías o si es que uno quiere hacer dibujos. Si bien es cierto, en Illustrator también se pueden dibujar según los pinceles que se tengan. Bueno, ahorita no tengo ninguno instalado, pero según el pincel que se tenga, uno va a poder ir jugando. Entonces, por eso mismo, que considero que la Illustrator es una herramienta muy completa. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda, estaré disponible. Bye. Cuídense. Un abrazo.